Estamos aquí predicando el reino de Dios. Solo como así. Sí. Entonces acá está. Bendito sea Jesús. Vamos a buscar en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1. Sí, allí está diciendo esta palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Estamos viendo entonces en esta palabra que dice que Dios estuvo y está hablando. Estuvo hablando muchas veces y de diferentes maneras. Dios estuvo hablándonos y estuvo hablando en todos los tiempos. Él quiere que nosotros podamos escucharle. Dios hablaba por los profetas y por los padres de los profetas. Y Dios siempre estuvo deseoso de que le escuchasen. Y ahora, el Padre, nuestro Dios, dice que en estos postreros días ha hablado por su Hijo. En estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo Jesús. Dios da sus últimas palabras por medio de su Hijo. Porque Dios ha hablado por mucho tiempo a la humanidad. Pero en este último tiempo nos ha hablado por su Hijo Jesús. Por lo tanto, si queremos escuchar hoy a Dios, tenemos que escuchar a Jesús, porque Él trae la palabra del Padre. La palabra del Padre son buenas nuevas para todos nosotros. La palabra del Padre son buenas nuevas. Es un evangelio que es mandado y es enviado por Dios en Cristo Jesús. Ese es lo que Dios quiere que escuchemos hoy. Y es la última palabra de Dios. Es su Hijo. No va a haber otra. Porque muchas veces Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos habla por su Hijo. Y el que no escucha al Hijo no puede escuchar al Padre. Porque para eso vino Jesús. Para que nosotros pudiéramos conocer la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Jesucristo nos trae el evangelio de Dios, el reino de Dios. Porque Jesús vino de Galilea anunciando el evangelio de Dios y diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Por eso Jesús acercó el reino de Dios a nosotros. Jesús acercó el perdón de Dios hacia nosotros. Jesús acercó la misericordia de Dios hacia nosotros. Y Dios inclina su oído por medio de Jesús. La única manera que Dios puede hablar al hombre es por medio de su Hijo. El que escucha al Hijo también escucha al Padre. Y el que honra al Hijo también honra a Dios. Porque Dios lo envió como el Mesías, el Cristo. El Cristo quiere decir Mesías, el enviado de Dios.
Y Jesús es la última palabra que Dios puede hablarnos. La última palabra es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la última palabra de Dios. Dios ya no va a hablar más. Solamente por su Hijo ha hablado. Nadie puede hablar más acerca de Dios, porque su Hijo vino a declararnos todas las cosas del Padre. El amor del Padre, el perdón del Padre. El sacrificio de su Hijo habla por Dios. No hay otro, y no va a venir otro, a hablar de parte de Dios. Porque el único autorizado por Dios para hablar la voluntad del Padre es su Hijo Jesús. Van a venir muchos en nombre de Dios para hablarnos, pero no va a haber nadie más sino su Hijo, porque Él cumplió la voluntad del Padre, porque Él habló del Padre sin pecado, porque Él puso su vida en la cruz por nosotros, porque era el Cordero inmolado, porque era el Cordero que Dios había enviado para salvarnos y para librarnos de todo espíritu contrario que pueda venir contra nosotros. Jesucristo, en su resurrección, tuvo la gloria y tuvo el poder para liberar a todos, a toda persona que está quebrantada y que está en contra de lo que Dios ha dicho. El Espíritu Santo fue derramado para que Él nos pueda encaminar hacia Dios. Jesús ha resucitado. Lo supimos y lo hemos leído durante esta Semana Santa, que Jesús ha resucitado. No va a haber otro, porque Jesús murió, estuvo en la tumba, resucitó y ahora está con el Padre. Y el Espíritu Santo está con nosotros para glorificar al Hijo delante del Padre. El único que puede glorificar al Hijo, al Padre, es su Hijo Jesús. Porque Él es el único que lleva las marcas del pecado. Lleva las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado. Él es el único que puede limpiarnos de todo pecado y de toda maldad y destruir toda obra de Satanás, porque Él es la voluntad de Dios. Él, solamente viendo al Hijo, podemos comprender a Dios. El amor de Dios se muestra por su Hijo, por sus manos y por sus pies y por su costado, que fue herido por cada uno de nosotros. Jesús, Él llevó el pecado de todos nosotros. En esta hora estamos diciendo, pongan atención, porque Dios no va a hablar más. La última palabra que Dios da es por su Hijo. La última palabra. No va a venir más Jesús a hablarnos de perdón. Ya lo hizo. No va a venir más un profeta a hablarnos de una crucificación y de un Mesías. Ya vino. Esta es la hora de escuchar al Hijo y de ver sus manos y sus pies. Esta es la hora donde podemos estar delante del Padre por medio de su Hijo. Porque esa fue la voluntad del Padre, morir por nosotros. Aún siendo nosotros pecadores y estando perdidos en tinieblas y alejados de su presencia, Jesús nos acerca mediante la cruz. Nadie puede acercar a Dios si no es Jesús, porque Él pasó por la cruz. En esta hora oramos entonces por cada uno, y yo también por mí, que Jesús
Que el Espíritu Santo de Dios me limpie cada día y me pueda recibir el Padre por los méritos de su Hijo, no por tus méritos, tus obras terrenales y pasajeras. Por medio de Jesús. Amén. Por medio de Jesús, no de un predicador o de una religión. Nadie puede llegar al Padre por medio de religiones. Llegan al Padre por Jesús. Si no creen en el Hijo, tampoco creen en el Padre. Por más religión que tengas, es Jesús el que nos lleva al Padre. Y Él murió en la cruz por mis pecados. Jesús, bendice a todos nosotros en esta hora. Háblanos cada día, Señor. Antes que llegue el tiempo de que Dios no va a hablar más. Todavía Dios está hablando. Todavía Jesús está hablando. Todavía el Espíritu Santo nos está llevando a la presencia de Dios con poder y gloria. Esta es la hora de escuchar a Dios, de escuchar al Hijo y de escuchar al Espíritu Santo. Bendito sea Jesús para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque tú limpias. Porque tú, Señor, levantas. Gracias, Jesús. Porque tú nos sacas del hoyo de la desesperación. Tú sí lo puedes hacer, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Y gracias, Espíritu Santo. Amén.